Empezamos en 2004, yo tenía 17 años cuando fundó el Centro Una Brisa de Esperanza y nace a raíz de mi propio caso. Yo fui una de las primeras adolescentes que lleva un caso de violencia sexual de adolescentes a la corte y recibí muchísima intimidación de parte de la comunidad, de parte del gobierno, de parte de la sociedad en sí, para mantener el silencio, no solamente porque fui una víctima de violencia sexual, sino porque fue por parte del incesto. Y el incesto continúa siendo un tabú muy grande, donde las niñas son prácticamente propiedad de los adultos y especialmente de los hombres varones, y que toda la familia, toda la comunidad, todo el sistema trata de silenciar este tipo de crímenes por la protección de los agresores. Entonces, en este proceso, cuando yo busco ayuda, busco guía, ya sea de los fiscales, policías, de instituciones, no encuentro una sola institución o una sola persona que me diga no es tu culpa, o que no trate de justificar de que para eso hemos nacido en este mundo. Entonces es ahí donde yo realizo que no soy la única, que hay miles de niños, niñas y adolescentes que están sufriendo violencia sexual y que no tienen un espacio donde alguien pueda escucharles, donde alguien pueda decirles estamos contigo y voy a caminar contigo en este proceso de sanidad, de restauración de tu vida. Y es ahí donde se crea el Centro Una Brisa de Esperanza. El sueño que yo tenía era poder dar a otros niños, niñas y adolescentes lo que yo nunca encontré. Un hombro donde pudiera llorar, una persona que me pueda decir, no es tu culpa, tú eras una niña, un adolescente y el adulto debería haberte protegido, no lastimado. Yo sé. Entonces empezamos hace 16 años y poco a poco fue evolucionando, donde no solamente empieza el proceso de sanidad, pero ahorita es mucho más grande, es como trabajamos con toda la familia, con la niña, con el proceso de restauración de la vida, incluyendo la justicia. Para mí es una gran sanidad personal, a pesar de que yo nunca recibí justicia y continúo llevando mi caso. Es una sanidad muy grande el poder saber que otros niños están encontrando la justicia y el apoyo que yo nunca encontré. Diciendo, no es el objetivo de llevar mi caso a la Corte Interamericana no es un proceso de querer recriminalizar al gobierno o a las personas que no hicieron lo que tenían que haber hecho. Para mí el objetivo central es abrir una oportunidad, una puerta donde podamos trabajar juntos con el Estado, con el gobierno, para reconocer dónde son las debilidades y poder trabajar en propuestas nuevas donde niños, niñas y adolescentes sean protegidos y dados la atención que necesitan para la sanidad de su vida. Por eso hemos hecho lo que yo le he pedido a la Corte Interamericana y lo que yo he pedido al Estado y lo que seguiré pidiendo por el resto de mis días. Son 10 reformas legales, sociales que tenemos que crear para crear un ambiente de sanidad. Eso es todo. Yo no quiero parte monetaria, no quiero que me devuelvan algo. Lo que yo quiero es que se cambie la estructura en que está ahorita, permitiendo que hayan víctimas de violencia sexual y no ofreciéndoles el servicio que necesitan. Eso es lo que yo estoy buscando. Las propuestas se basan están divididas en 3 aspectos. El primer aspecto es la reforma de ley. Cómo poder reformar la ley. Por ejemplo, ahorita la ley boliviana requiere que haya intimidación o violencia para demostrar que hubo violencia sexual, cuando a nivel mundial, en casi todos los países, el requerimiento y incluso internacionalmente en derechos humanos, el concepto es si hubo o no hubo consenso. Entonces, y cuando una persona puede o no puede consensuar. Porque así un niño consense o un adolescente consense, si es un adulto, la diferencia de poder y hay diferentes, o si la persona está bajo alcohol o no existe el consentimiento. Entonces, esa es una de las reformas que buscamos. Buscamos también
Por ejemplo, el que no se llame abuso sexual. El abuso quiere decir mal uso. El mal uso de la sexualidad, a los niños no se les usa. El abuso es de las cosas. Eso es violencia o asalto sexual. Entonces son pequeñas reformas que realmente cambiarían mucho en la forma en que vemos a los niños, niñas y adolescentes y que los tratamos ante la justicia. Las otras reformas son cambios sistémicos, por ejemplo, la capacitación de todo personal, que no puede haber ningún personal del gobierno que trabaje con niños víctimas de violencia sexual que no sea capacitado con la última especialización en lo que es el manejo de violencia sexual. Es inaudito que estemos en el nivel que estemos en el siglo XXI y que todavía continúen médicos forenses pensando que la mayoría de los casos de violación van a mostrar evidencia forense en los genitales, cuando la mayor investigaciones a niveles mundiales con miles de casos han demostrado que más del 86% de las niñas que tienen penetración no van a mostrar una evidencia forense. Entonces, si no estamos capacitados, vamos a continuar reproduciendo y diciéndole a estas niñas que con tanta valentía rompen el silencio, les digan, no fuiste víctima de violencia sexual porque no demostraste un examen forense, cuando la investigación muestra que eso no es el caso. Entonces, policías, jueces, fiscales, médicos forenses, todo personal que trabaje con víctimas de violencia sexual tiene que estar especializado en el manejo para que ellos no se conviertan un proceso más de revictimización y de agrandar el trauma. Lo que buscamos es que la gente que maneje esto empiece el proceso de sanidad. El proceso judicial no puede convertirse en un horrible calvario para la víctima para tener justicia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Es traumatizante, es horrible, las familias ya no quieren saber nada, por eso tantos casos se pierden, porque es tan traumante todo el proceso y la forma en que las tratan como si ellas fueran las culpables, y es por falta de capacitación. Entonces necesitamos personas no solamente capacitadas, pero certificadas de que pueden manejar este tipo de casos. Otros de los cambios que nosotros buscamos es el poder crear protocolos, cómo se manejan, de que no sea al azar los que se me conocen, y no solamente protocolos que yo busco, sino protocolos que están basados en evidencia, con las mejores prácticas. Hemos nosotros buscado de diferentes países. Es toda una propuesta de decir cómo cambiamos. La parte de capacitación, todo niño, niña, adolescente tiene derecho a saber cuáles son sus derechos, qué significa la violencia sexual. Ahorita si tú le preguntas a adultas qué es violencia sexual, la mayoría no te va a poder decir cuál es la definición de violencia sexual. Penetración del dedo, ¿eso es una violación o no es una violación? Tenemos personas adultas que no sabían que eso es una violación. Entonces, niños, niñas y adolescentes necesitan saber qué es la definición de lo que es violencia sexual, dónde pueden recurrir, y prácticas del Estado que protejan a la mamá, a la niña o a la familia que no ha sido ofensora, para que no sigan teniendo intimidación. Entonces son muchas reformas que se espera que no solamente Bolivia, sino a nivel de la región puedan empezar a implementar, y que esperamos que Bolivia sea el país ejemplo, el país que pueda ir mostrando las mejores prácticas a nivel internacional de cómo trabajar para la prevención de violencia sexual y el manejo de violencia sexual, y ser como esa estrella para poder apoyar a otros países. Entonces, mi objetivo de la Corte Interamericana es crear un espacio de diálogo con el gobierno para poder hacer cambios reales.